Muchas gracias, buenas tardes y antes que todo, las gracias al comité organizador, a Morelli, en particular por darme esta oportunidad y destaco que no había conocido una persona que me elogiara tan fácilmente como Morelli, menos eso de hombre o mujer pública porque todavía yo estoy confundido. ¿Qué tan público eres, Pedro? Bueno, ya uno cuando tiene un número de años ya deja de ser público para ser parte de un museo. Realmente este es un tema para nosotros, y me refiero para el equipo que forma parte del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, fascinante, porque es la oportunidad que tenemos para hacerle conocer a aquellos que por determinadas razones no han accedido a nuestra información, la importancia que como institución y que como pueblo también deberíamos prestarle al conocimiento de nuestra historia, no solo de la historia más reciente, sino de la historia que se remonta de nuestra nación en los tiempos más lejanos. Nosotros creamos esta institución con el fin, y se llama bien claro, Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. ¿Por qué? Porque no somos imparciales, no. Somos objetivos, pero no imparciales. No somos elementos neutros en la investigación, no. Hemos tomado parte en esa investigación porque hemos sido también sujetos de los procesos que dieron lugar a las investigaciones que hoy estamos haciendo. Por eso aquella persona que lee nuestros libros, que ve nuestros documentales, muchos de los cuales fueron elaborados, dirigido por Wenceslao Cruz, que aquí está presente, no pueden esperar ver imparcialidad. No, somos parciales. Somos parciales con la verdad. Lo que sí les aseguro es que no inventamos cosas, no mentemos mentira, no tergiversamos la realidad de nuestro país. La expresamos con testimonios directos de personas, hombres y mujeres, que lo vivieron y que lo padecieron. Para nosotros es fundamental nutrir la memoria colectiva de la nación cubana. Recuperar este pasado, hacerlo público de todas las maneras que sea posible, hacer que se conozca, hacer no solo una enseñanza para las próximas generaciones, sino también para las actuales, porque lamentablemente en una de las pocas cosas que la dictadura insular, el régimen totalitario, ha tenido éxito es en establecer un control de la información. Y eso que lo diga el amigo Luisino, que se encuentra aquí de Cuba, que es un periodista independiente que da fe de cómo el régimen ha controlado la información de todas las maneras posibles, al igual que ha tratado, y en cierta medida lo ha logrado, en controlar la libertad y nuestros derechos. Cuando nosotros fundamos esta institución, ya un número importante de personas había tratado de recogerla, pero lo habían hecho de manera individual. Me refiero a Carlos Alberto Montaner, José Duarte Oropesa, Enrique Ros, Juan Clark, José Antonio Albertini, el poeta Ángel Cuadra, en fin, un número importante y la doctora Rosa Leonor Wilmach, que de diferentes maneras, en libros, en conferencias, trataron de divulgar, recogieron sus experiencias y las experiencias de otros. ¿En qué se diferencia el instituto? En que nuestro trabajo es sistemático, es permanente y está orientado a la colección general de todo el proceso y no a la visión particular de un individuo. ¿Por qué memoria histórica? Hablamos de historia, todos sabemos, todos la conocemos, todos la hemos estudiado. ¿Pero por qué memoria? Porque tenemos la oportunidad, que lamentablemente cada día se reduce más, de tener contacto directo con individuos que participaron en este proceso de lucha contra el totalitarismo. Tenemos la posibilidad de recoger testimonios de la confrontación, por ejemplo, que se inició en el año 59 y que termina de una forma, digamos, épica en los años 90, pero empieza de nuevo o se transforma en otras maneras de manifestación
que todavía siguen vigentes en Cuba, como el periodismo independiente, las comisiones de derechos humanos, los bibliotecarios independientes, en fin. Nosotros, el pueblo cubano, demócrata, convencido de sus derechos, pero también de sus deberes, continuamente, sin cesar, hemos estado cumpliendo con la obligación de llevar a Cuba la democracia. Y nosotros como institución, como memoria histórica, cumplimos con el deber de recoger todas las experiencias, todos los testimonios y hacerlo de la mejor manera posible llegar a todos ustedes. La memoria, como lo hemos dicho más de una ocasión, puede ser individual y colectiva. Nosotros la trabajamos individual, pero la presentamos también colectivamente. Recientemente publicamos un libro que se titula Cubanos combatiendo el castrocomunismo en África. La mayor parte de nosotros desconocíamos que en la década del 60 un grupo de valientes cubanos, pilotos, marina e infantería fueron al Congo, donde estaba Ernesto Che Guevara, a combatir el comunismo. Pues ¿qué? Hicimos un libro que recoge los testimonios de esas personas en su visión personal, pero también en una expresión colectiva de cómo ellos en conjunto realizaron esas actividades. Estamos también en este momento haciendo un documental sobre ese trabajo, sobre esa labor que esas personas cumplieron. Hay que decir que la memoria ha sido trabajada por muchos años en diferentes países que han sido sometidos a gobiernos, dictaduras o gobiernos totalitarios. Pero en todos esos países que han padecido lamentablemente regímenes de fuerza, las memorias, las agrupaciones defensoras de la memoria se han constituido después de haber sido derrocada la dictadura. Nosotros, y lo digo sin ninguna modestia, nosotros, lamentablemente, sin haber llegado a la democracia, a que cada cubano sea soberano en el sentido de sus derechos, nosotros hemos creado nuestro Instituto de la Memoria Histórica antes de que el totalitarismo desaparezca. ¿Por qué? Porque queremos tener esas memorias a las que hacía referencia de una manera fresca y constante. Queremos que todos sepan, que nadie ignore, y particularmente el pueblo de Cuba que está en la isla, repito, por ese control de la información, que en los años 60, en toda Cuba hubo alzados. Queremos que se conozca que durante décadas en Cuba existió un movimiento clandestino poderoso. Queremos que se conozca que en los años 70 un hombre humilde, pero de mucho valor, reinventó la lucha contra la dictadura y ese hombre se llamó Ricardo Bofill. Se llama Ricardo Bofill. Si tuvimos un Huber Matos en el año 1959 que de una forma cívica denunció la penetración comunista, un hito en nuestra historia, hay que destacarlo. Si tuvimos a ese hombre que hizo eso años más tarde, cuando la confrontación armada se iba haciendo cada vez más difícil, surgió un Ricardo Bofill que recreó la manera de luchar contra la dictadura y curiosamente, simultáneamente, en Cuba se siguieron manifestando las dos formas de lucha. La lucha violenta, la lucha armada, porque hasta hace muy pocos años la lucha armada estuvo presente en Cuba, y la lucha no violenta, que reclama con la misma intensidad, con otros métodos, el respeto a los derechos ciudadanos. Hay una persona que quiero mencionar aquí también hoy, que se llama Armando Sosa Fortuny, preso en Cuba. Desembarcó en Cuba en octubre de 1960. Estuvo 18 años preso. Le fusilaron 11 compañeros. Cuando salió de la prisión, llegó a Estados Unidos y rápidamente se involucró en otra expedición. Volvió a Cuba en el año 94. Sosa Fortuny fue a la prisión cuando no había nacido todavía Oscar Elías Bisset. Sosa Fortuny y Oscar Elías Bisset coincidieron en la prisión. Porque Sosa Fortuny hoy, en el 2015, todavía está preso en Cuba.
O sea, ese hombre lleva 39 años tras las rejas. Lleva más del doble de su vida en prisión. Y como eso, a través de todos estos tiempos, un número gigantesco de cubanas y de cubanos han enfrentado el régimen y por eso, a través de todo este tiempo, nunca las cárceles cubanas han estado vacías de luchadores por la libertad. Hoy, en el 2015, hay presos políticos en Cuba. Ayer, en 1959, había presos políticos en Cuba. Esa es la labor del Instituto de la Memoria Histórica. Otra labor del Instituto de la Memoria Histórica, no veo el reloj, tú me avisas, porque lamentablemente para poder ver estas notas tengo que quitarme los espejuelos, pero de lejos no veo el reloj. Hay otro aspecto que hay a destacar, en mi opinión, muy importante, y es que es cierto, la dictadura ha encarcelado, según cálculos, a aproximadamente más de 500.000 de personas entre 24 horas y 30 años. Porque tenemos que decirlo con un orgullo triste, más de 100 hombres cubanos cumplieron más de 25 años tras las rejas. Estoy hablando de 25 años presos. Más de decenas de mujeres cubanas estuvieron más de 15 años tras las rejas. Aparte de ese daño de los muertos de la prisión, hay un daño que el instituto también trata de que se conozca y, por supuesto, de restaurar esos perjuicios. Y son los daños intangibles que todo régimen de fuerza, todo el régimen despótico ocasiona en una nación. El gobierno, la dictadura, desde el mismo año 59, trató de recrear la historia a su medida y a su conveniencia. Empezó a afectar nuestro sentido de nación, a tratar de cambiar nuestros valores, y en gran medida lo logró. En gran medida logró que muchos cubanos decidieran por la doble moral, por el doble pensar, al mejor estilo de George Orwell en su 1984. Esos daños intangibles, la recuperación de valores, la recuperación del valor histórico de nuestra nación, el restaurar el futuro del país en base a paradigmas, a hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí en este largo proceso que tenemos que hacer conocer, como un Pedro Luis Boitel, como un Orlando Zapata Tamayo, como otros tantos que tenemos que hacer conocer, porque son los hombres, son las mujeres sobre los cuales nuestra nación se tendrá que reconstruir. Y no digo porque hayan actuado políticamente, lo digo porque fueron reservas morales, porque para actuar en contra de una dictadura que ataca lo fundamental del ser humano, que son sus valores éticos, hay que tener mucho coraje, hay que tener mucha entereza moral para levantarse sobre esas desgracias y poder trabajar por la libertad. La mayor parte de estos hombres, y me refiero de nuevo a Oscar Elías Bisset, a Luisino, que está aquí presente, y a otros tantos que están en Cuba y están fuera de Cuba, empezaron a combatir el comunismo sin nunca antes haber conocido la libertad. Que el poeta Ángel Cuadra lo haya hecho, que Enrique Ruano lo haya hecho, que yo lo haya hecho, que muchos de nosotros lo hayamos hecho, la doctora Rosa Leonor Wilmot, se corresponde a nuestra educación, a nuestra formación. Pero lamentablemente la dictadura, a través de la información y a través del control de la educación, trató de crear, y lo ha logrado en cierta medida, crear hombres nuevos, no en la dimensión que hubiera querido, pero sí en la dimensión necesaria de que las cosas sucedan sin que lo asumamos como propias, sin que sintamos que el dolor del vecino es también nuestro dolor y sin que nos percatemos que cuando hay alguien con problema, es posible que ese problema también llegue a nosotros, que por lo tanto es mejor actuar en conjunto que actuar a solas. Por supuesto que el tema de la memoria histórica es un elemento controversial y discutido porque algunos dicen que la memoria histórica, o sea, el testimonio directo, pues es muy conflictivo porque está en caliente y el testimoniante puede tergiversar esa realidad. Pero también eso es válido para la historia
clásica, porque escuchamos batallas, por ejemplo, de los siglos III y IV, donde murieron 150.000 personas. Y vaya, 150.000 muertos a sable y lanza y flecha. Señores, yo creo que eso debe demandar una gran cantidad de tiempo. Son extremadamente discutibles cuando nosotros vemos hoy las batallas de hoy, donde se disparan miles de tiros y los muertos, por suerte, son muchos menos que esas batallas gigantescas. Repitiendo, tenemos que recuperar la historia, pero no recuperarla para nuestro consumo, sino recuperarla para divulgarla. Tenemos que ponernos, incluirnos, comprometernos a una misión clara y definida. Solo nos puede cuidar en cierta medida no repetir los errores del pasado, conociendo ese pasado. Solo siendo ciudadanos cívicos y conociendo el pasado, podemos evitar que en Cuba existan más prisioneros políticos o vuelva a haber paredón. Muchas gracias.